yo trabajo en Guacolda. Guacolda es una empresa eléctrica que se ubica en el norte del país, tiene 25 años de presencia en el sector eléctrico chileno. Tenemos clientes libres y mineros, comerciales a lo largo de todo Chile, esencialmente en el norte de nuestro país. Bueno, como clientes libres, tenemos clientes libres y mineros industriales, pero también aportamos al sistema eléctrico nacional. Estamos conectados al sistema interconectado nacional. Así que también una parte de la energía de Guacolda se va al país. ¿No? Actualmente en Guacolda trabajamos cerca de 190 personas, la mayoría acá en Huasco, tenemos una oficina en Santiago, bueno, Guacolda tiene una ubicación estratégica en el norte, porque estamos ubicados casi en la mitad continental de Chile. Así que es una ubicación bien estratégica para el sistema eléctrico nacional y por lo mismo hemos dado harta relevancia a cumplir con las normas del coordinador. Bueno, los requerimientos sí, nosotros comenzamos, esto empezó en el 2019-2020, pidió el coordinador cumplir con estas 12 medidas. Como les comentaba, yo llegué un poco atrasado a esto y comenzamos nosotros en el 2021, a principios del 2021, a tratar de cumplir con todas estas medidas, cosa que en un principio no fue muy fácil. Cumplir con una serie de normas, a pesar de que esta norma internacional es muy asociada a otras normas internacionales, adaptarla al requerimiento o a la realidad de Guacolda es algo que no fue algo muy fácil. En el 2020, bueno, se implementó una nueva versión que nos hizo cambiar un poco la documentación y todo lo que habíamos levantado en ese tiempo. Y en paralelo nuestra empresa está cumpliendo con la gestión de la norma ISO 55001 2014, que internamente lo llamamos como el PO 17 de la SEC. Aquí bueno, vamos a hablar un poco de las necesidades que como Guacolda hemos visto, si bien se cumplen, uno trata de cumplir toda la norma, viene bien detallado todo lo que uno tiene que cumplir, y como compañía también nos dimos cuenta que todo el tema de ciberseguridad involucra a la compañía completa. Esto no es un tema solamente que es de TI y de TO, que es la parte de la operación, sino que esto involucra a la compañía completa, que tiene que participar, por ejemplo, en cumplir los controles de seguridad física, que es la parte de CISO, en los controles de acceso lógico participa recursos humanos, y en la concentración del recurso humano también está recursos humanos, comunicación y redes, inventario y activos participa TI, en el riesgo de los proveedores está participando contrato. Entonces, aquí toda la empresa tiene que estar involucrada y bien concientizada del tema, de que algo que tenemos que cumplir, más que por norma, tenemos que cumplirlo porque tenemos que protegernos, como comentaba anteriormente. Los riesgos tecnológicos han subido considerablemente. Producto de lo mismo, como compañía nos dimos cuenta que necesitábamos un SOC, necesitábamos un NOC. Entonces empezamos a ver las posibles soluciones y a partir de todo esto también nos dimos cuenta que necesitamos tener un sistema automatizado que nos permita tener un control sobre todo lo que estamos cumpliendo o lo que no estamos cumpliendo. Entonces aquí se nos presentó la oportunidad de participar en este webinar, más que nada para nosotros dar a conocer que como compañía nos dimos cuenta que vamos a necesitar una herramienta que nos permita tener un control gráfico sobre esto. Nosotros tenemos un control internamente, pero por lo general empresas coordinadas, que no son empresas tecnológicas, no son áreas de TI, no son muy grandes, entonces no puedes tener un departamento especialmente dedicado a que esté realizando esto día a día. Siempre uno necesita un apoyo, y si es un apoyo tecnológico que puede estar automatizado, mucho mejor. Bueno, acá nosotros como Guacolda tenemos dos empresas que estamos reportando, que es Guacolda como la compañía de electricidad, y CTNC, que es la empresa que transmite la energía.
Ya, y bueno, acá los requerimientos, estamos asociados, en Guacolda estamos reportando un nivel de impacto medio por la capacidad que nosotros entregamos al sistema, son alrededor de 750 megawatts. Y bueno, de aquí tenemos varios controles que hemos encontrado y que lo estamos analizando para cumplirlo de aquí a fin de año. El seguimiento a la generación y actualización del marco normativo normativo, bueno, soportar el proceso de generación, revisión y autorización de la difusión de los elementos del marco normativo, manualmente, es lo que yo comentaba anteriormente, que en este momento nosotros hacemos todo esto de forma manual, tenemos nuestros controles, tenemos los procedimientos, las políticas, pero la idea es que todo esto esté, bueno, manualmente me refiero a tener una plataforma digital, pero necesitamos tener esto en un sistema único, que nos entregue KPI, que nos entregue algunos números que nosotros podamos analizar. Y bueno, en el caso de la empresa eléctrica coordinada en Chile, gestión de múltiples proveedores de servicios que deben cumplir con requerimientos estándar, gestionar proveedores por nivel de relación con el cumplimiento SIP, los proveedores transversales, servicios sociales en particular. Bueno, esto tiene relación, yo creo que a uno de los puntos que tenemos que cumplir con la norma SIP, que nosotros, como Guagual, estamos gestionando toda la relación que tenemos con nuestros proveedores y con el riesgo que tiene la cadena de suministro, que en estos momentos se han visto ataques relacionados que van más allá de un riesgo tecnológico, que puedan hacer un phishing, un hack, que están ya atacando la cadena de suministro, y esto la verdad que ha tomado harta relevancia en el mercado. De hecho, creo que hace un par de años atacaron una empresa de ciberseguridad que se dedica, supuestamente se dedica a resguardarnos a nosotros, y lo atacaron ellos mediante la cadena de suministro. En este punto, bueno, los estados de avance, como les comentaba, todos los años el Coordinador Eléctrico Nacional pide que se reporte un porcentaje de cumplimiento de la norma. Nosotros comenzamos con un 25% el año pasado, a fines de año estábamos en un 50%, hoy día ya estamos en posición de ya estar reportando el 75%, y a fin de año esperamos estar reportando el 100% del cumplimiento. Que esto no quiere decir que no vamos a tener que seguir trabajando. Lo más probable es que vaya a cambiar la norma nuevamente, pidan nuevos controles, pidan nuevos requerimientos. Hay que hacerle seguimiento. Nos dimos cuenta que esto no es algo de que vamos a hacer y va a quedar ahí. Vamos a tener que tener un equipo que esté revisando, que esté actualizando, que estemos renovando políticas, que estemos mejorando sistemas. Hay mucho por hacer. Que uno reporte el 100% de cumplimiento no va a querer decir que uno se va a poder quedar ahí. Bueno, identificar y mantener actualizados los indicadores de cumplimiento es como les comentaba anteriormente, idealmente como Guacolda, y por la experiencia que hemos tenido, ya nos dimos cuenta que a nosotros, para ya estar identificando si es que ya estamos fallando en alguna norma o no estamos quedando atrasados en algo para dar cumplimiento, y esto también tiene gran relevancia a los reportes que uno tiene que entregar. Por lo general, una vez al año a uno le piden reportar o a la jefatura directa o al directorio cómo están los estados de avance en temas de ciberseguridad, que ha tomado alta relevancia, por lo menos en el área de nuestra infraestructura crítica. Bueno, eso por nuestro lado. Se voy a seguir, le doy el paso a Jorge. Gracias, Luis, por tu presentación y por presentarnos cuál es tu realidad hoy en día como cliente, digamos, como un poco sufriente de estos requerimientos regulatorios. Soy Jorge Olivares Olmos, soy gerente de consultoría y formación de Business Continuity, de la misma empresa que presentó Edward. Tengo varias certificaciones internacionales en el ámbito de seguridad de la información, continuidad de negocio. Venimos trabajando en el mundo industrial hace un buen rato. Soy miembro senior de ISA Internacional,
profe de diplomados y magíster y bueno, soy un activo columnista en temas de ciberseguridad y continuidad de negocio. Lo pueden googlear por ahí. Así que temas de protección de infraestructura crítica, de continuidad, de seguridad de la información, de ciberseguridad, son la verdad ámbitos que nos apasionan y ojalá en algún minuto estemos conversando con alguno de ustedes o prestándole algún tipo de servicio en esto que estamos viendo hoy en día. La protección de infraestructura crítica, bueno, ya lo había señalado Marcelo, tiene que ver con aquellas empresas que prestan servicios, entregan algún servicio que sea crítico para la nación o crítico para una comunidad. Estamos hablando de luz, agua, transporte, gas, petróleo, etcétera, electricidad, obviamente. Y lo que se busca es que la infraestructura que soporta estos servicios críticos se esté obviamente protegiendo adecuadamente. ¿Ok? Entonces, la preocupación desde el punto de vista de un cliente, tal como lo dijo Luis, no es solamente en los ámbitos de ciberseguridad o seguridad electrónica, sino que también en lo que es seguridad física, proveedores, la parte legal, el trabajo con todo el canal de distribución, en los ámbitos del marco normativo y también, obviamente, ciberseguridad. Entonces, lo que se busca es revisar si la empresa en su situación actual eh, está preparada para cubrir las potenciales regulaciones que le vengan o las regulaciones que ya se estén desarrollando. Digo características especiales porque de pronto nos toca una empresa que tiene, no sé, 80 plantas o, no sé, 70 subestaciones eléctricas y la realidad de cada una de esas subestaciones o plantas puede ser muy distinta, la tecnología que tiene puede ser muy distinta y por lo tanto no siempre se va a poder implementar todos los controles que estén requeridos por esta regulación. Entonces hay que adaptar, hay que aprovechar al máximo las nuevas tecnologías de cumplimiento como una herramienta, tal como nos ofrece ISO Tools, que nos permita tener toda esta información lo más a mano posible, porque estamos hablando, por ejemplo, en el caso del NERSIP, que fue homologado a nuestra realidad chilena, estamos hablando de 44 requerimientos y esos 44 requerimientos se van a tener que aplicar a la mayoría de los activos. ¿Okay? Los activos son las instalaciones físicas y los ciberactivos, cada uno de los componentes computacionales que los soportan. Entonces, estas realidades tienen que ver también con estas olas, de la famosa ola de la industria 4.0. Supongo que esto no es ningún misterio, es algo archiconocido, y la teoría dice que estamos en la cuarta ola, en algunos casos ciertos papers y ciertas orientaciones, a lo mejor no tan ligados al mundo latinoamericano, habla de una quinta ola de personalización proyectada para el 2020, o sea, significaría que ya estamos parados ahí, pero yo creo que a todos les consta que nuestra realidad latinoamericana está más bien en este sesgo de la tercera ola y la cuarta ola. O sea, en muchos casos todavía se está recién inyectando el mundo TIC, el mundo OTICA, el mundo de la informática en la automatización de esta gestión. Y no necesariamente ya en una cuarta ola, que es como la ola que para todo es como la realidad. Acá en Latinoamérica vamos a encontrar un conjunto bien variopinto de realidades, incluso en la propia empresa. Muchos grupos económicos tienen o compran plantas o instalaciones que tienen una tecnología mucho más antigua. Entonces hay que adaptarse a eso y para eso se requiere apoyo consultivo para hacer el ajuste, hacer la homologación de los controles que realmente se puedan desarrollar. Ya algo han mencionado, pero de nuevo, en nuestro caso chileno tenemos un conjunto bastante amplio de marcos regulatorio, una especie de una matriz regulatoria de regulaciones que ya están operativas y otras que se están desarrollando. Se les llamó originalmente las 13 medidas urgentes de ciberseguridad en el ámbito eléctrico. Hoy en día está vigente el estándar de ciberseguridad para el sector eléctrico, que no es ni más ni menos que el NERSIP norteamericano mapeado a nuestro CEN, Sistema Eléctrico Nacional chileno. Se le exige acá en Chile la certificación ISO 27001 a las empresas distribuidoras en el ámbito de medición y control. También la gestión de activos con la ISO 55001. Está en desarrollo una norma técnica de seguridad de la información y ciberseguridad que viene a colocar un paraguas por sobre todo lo que está anteriormente. Sobre eso se está trabajando a nivel nacional una política nacional de ciberseguridad que hasta la semana pasada estuvo para consulta pública y se, como dijo muy bien Marcelo,
pasó desde el Senado a la Cámara de Diputados la propuesta de ley marco de ciberseguridad y protección de infraestructuras críticas de la información. Entonces, todo esto se van a topar, por ejemplo, no sé, con la gestión de inventario al interior de la organización, con los respaldos. Cuando alguien hace un respaldo en una empresa, no está pensando ni en la 2701, ni en el NERCIP, ni en las 13 medidas, ni en una política nacional, sino que está pensando en que tiene que tener los respaldos necesarios para recuperar información o recuperar una plataforma. Entonces, hay que siempre balancear esto de las necesidades internas con las necesidades de cumplimiento. Hay ciertas diferenciaciones entre lo que heredamos de estos marcos regulatorios, marcos normativos, cuando son homologados desde Estados Unidos, desde Europa, desde el primer mundo, digamos, cuando lo traemos a nuestra realidad latinoamericana. Aquí, bueno, la mayoría de la audiencia, y saludo a todos los países que están participando, la mayoría venimos de países latinoamericanos en donde hay realidades como por ejemplo la obsolescencia del mundo TO, de la infraestructura OT o TO, en general nos lleva a limitar las capacidades que podamos tener de implementar controles. O sea, si alguien dice, hagámosle un hardening a esta máquina, ojo, chanfle, perdón por la expresión, pero de pronto no podemos tocar esa máquina porque no tenemos todas las capacidades de hacer un laboratorio y hacer las pruebas y quitarle puertos porque tampoco sabemos cuáles son los puertos. Entonces hay mucha desinformación de pronto en las plantas que están funcionando, sobre todo aquellas que tienen una antigüedad razonable y que pueden ser bastantes. En la contraposición, tecnologías emergentes nos ayudan muchísimo a cubrir el cumplimiento de estos requerimientos. Acá en Chile se ha dado muy fuerte el tema de las plantas eólicas o las plantas solares. Y muchas de esas vienen como una cajita feliz, vienen así como McDonald's, sorry por el comercial, vienen empaquetadas con su tecnología, incluso con su cumplimiento. Uno puede adquirir eso y te traen la tecnología y dice, mira, coloco los checklists y aquí está el respaldo, está todo en máquinas virtuales y todo se ve bonito y puedo tener, dado que tengo estas tecnologías emergentes, se me hace mucho más fácil el cumplimiento técnico, ¿ok? No es una realidad transversal en nuestra realidad latinoamericana, ¿ok? Muchas de estas tecnologías emergentes se ven bonitas, las conocemos, etcétera, pero vamos, nos damos media vuelta y lo que tengo que operar son tecnologías de hace muchos años atrás. Y por lo tanto, no es tan simple llegar a implementar lo que dicen las normas internacionales. El nivel de madurez digital va por la misma línea. Si uno se autoevaluara en qué nivel de transformación digital tengo mi empresa en el mundo TI, que puede ser muy distinto a la transformación digital de los procesos OT, de los procesos en el ámbito planta, en el ámbito producción, en el ámbito de seguridad física. Entonces, esa diferenciación, incluso al interior de la propia organización, también nos lleva a que no es llegar a implementar o mapear o traer un copy-paste de las propuestas de cumplimiento. Aquí hay que bajar a la realidad y hay que aterrizar o personalizar cada una de las implementaciones. Por último, un tema cultural. La cultura de cumplimiento que tenemos acá en Latinoamérica es, diríamos, bastante distinta a una mentalidad anglosajona, ¿ok? Tendemos a ver, tendemos a calcular la multa primero, seamos sinceros, ¿cierto? Calculamos la multa y según eso vemos si abordo o no el cumplimiento o lo postergo. La procrastinación. Hay un artículo que escribimos por ahí con nuestros amigos de Electroindustria en diciembre, sería bueno que lo buscaran. Procrastinación en el ámbito de cumplimiento y tiene mucho que ver con lo que ocurre en la realidad. Beneficios de hacer lo contrario, beneficios de abordar la transformación digital en este cumplimiento SIP. Por supuesto que la eficiencia, las tareas manuales ya se van automatizando en la recopilación, centralización de datos, también en la evaluación, implementación y seguimiento de las propias medidas de protección, en los propios controles. Yo tengo este seguimiento de cómo voy avanzando y estoy mirando en un dashboard, en un panel de control, cómo me están cumpliendo mis diferentes proveedores. El que me atiende el antivirus, el que me atiende los respaldos, el que me maneja el SCADA, el que maneja las estaciones de los ingenieros de planta, que pueden ser distintos proveedores, en vez de estarlos llamando, tengo la información ya recopilada en la plataforma. Por lo tanto, es un nivel de eficiencia o efectividad, si quieren hacerlo, eficiencia y eficacia integrado, efectividad bastante más alto.
La visibilidad y supervisión, por supuesto, visibilidad en el sentido de que ya se capturaron los datos, o sea, vía workflow, vía email, vía captura directa de los sistemas, vía transferencia de archivos, vía web services. La plataforma se puede abastecer solita de la información de planta, de la información de control, y por lo tanto me va llenando automáticamente. Alguien tiene que hacer el trabajo, digamos, pero la información fluye en forma automática hasta centralizarse y permitirme esta visibilidad y supervisión del estado de cumplimiento. La adaptación y actualización. A nosotros, como pueden ver, la lista es larga de lo que está ocurriendo como marco regulatorio. A lo mejor hay otros países que están un poco más atrás, igual a nosotros, un poquito más adelante, pero esto les va a llegar sí o sí, les va a llegar el NERCIP, les va a llegar el equivalente, va a llegar NIS, SysControl, ISO 27, ISO 9000, y todo esto se puede integrar. Ojo, ISO Tools dice ISO precisamente porque integra desde antes todo el marco regulatorio ISO. Esta versión ISO Tools SIP, que estos módulos adaptados a estos cumplimientos de la protección de infraestructura crítica, permiten también seguir adaptándose a nuevos requerimientos de marcos normativos que sigan desarrollándose en cada país. La reportabilidad, decía Luis, nos piden reportar esto anualmente y ahora acá en Chile dijeron que va a ser semestralmente. De hecho, ahora en junio tenemos que preparar los reportes, prepararlos a mano, o sea, documento Excel, Word, planilla electrónica, correos, reuniones, para generar estos reportes que hay que entregar ahora en junio y después en diciembre. Esto es en nuestra realidad chilena, pero como les digo, si no les ha tocado, les va a llegar igual o peor o más complejo. Colaboración y comunicación, de todas maneras, este trabajo no se hace solo, bien decía Luis, aquí tenemos múltiples áreas que están trabajando desde el ámbito físico, legal, procurement, gestión de proveedores, seguridad lógica, NOC, SOC, TI, recursos humanos, capacitación, comunicaciones, etcétera, que tienen que trabajar colaborativamente para poder entregar las evidencias que pide el cumplimiento. Y todo eso se plasma en una plataforma de gestión. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces? ¿Cuál es el trabajo? Aquí en Chile diríamos, ¿cuál es la pega? Deberíamos partir por un baseline, una línea base, o sea, decir, oye, ¿cuáles son los pilares fundamentales que tengo que gestionar independiente del marco normativo o la regulación que me aplique e incluso independiente del nicho donde yo esté parado, ¿ok? De cuál infraestructura crítica o cuál servicio crítico yo estoy abasteciendo. Primero, gobernabilidad. Y le llamamos apellido, gobernabilidad SIP. Esto no es cambiar lo que ya existe, sino que agregar y tampoco crear nuevos comités, sino que agregar a esos comités que existan roles que se preocupen de la protección de infraestructura crítica, roles que se preocupen a nivel estratégico, táctico y operacional, incluyendo mis proveedores, ¿ok? De cómo cumplo o cómo hago cumplir con estas exigencias y estos requerimientos que ya vimos son transversales no solamente para el mundo OT, sino que también para el mundo TI y también para el resto de otras áreas internas y sumado a la cadena de suministro o proveedores. Entonces, el gobierno, quien gestiona y quien se hace cargo en lo estratégico, táctico y operacional, de hecho, en el caso chileno, se pide el nombramiento de, entre comillas, un encargado SIP, y ese es la persona, en el caso de este cliente Guacolda, digamos, de este caso, Luis es el responsable de hacer esa entrega y el que tiene ese rol como encargado SIP de esta empresa Guacolda de cara al coordinador eléctrico, que es el que coordina y el que supervisa los cumplimientos de este estándar acá en Chile. Gestión. Yo en particular no concibo un proceso de gestión sin nuestro amigo querido Deming, el famoso ciclo PDCA. Entonces, todo lo que vayamos a implementar, hagámoslo siempre con este foco, con esta mirada. De hecho, el requerimiento no es tan sistémico como uno esperaría de una 22301, 2701 o una 9000. El pedido es más bien del enfoque gap, del análisis, vea la brecha y cúmplala y cúbrala y entrégueme estos resultados, ¿ok? Pero lo que sí recomiendan es que a pesar de que este requerimiento es como una lista de cosas, una lista de 44 pedidos concretos, uno implemente para dar la respuesta un sistema de gestión y esta gestión uno podría utilizar otros marcos de gestión de mejora continua, pero Deming, PDCA, Plan, Do, Check, Act, es bastante y suficientemente bueno. Hay un portal en internet que tiene mucha información del PDCA, si quieren lo anotan, es Google. Sí, Google. Si ustedes googlean PDCA,
van a encontrar la explicación de este modelo en bonitos colores, en videos, etc. Y también, obviamente, nos pueden llamar y nos contactan y les explicamos en terreno, en detalle, de qué se trata y cómo podemos apoyarlo en pasar de solamente hacer cosas a planificarla, hacerla, revisarla y mejorarla. El marco normativo, este marco va desde lo estratégico hasta lo operacional, desde establecer las políticas de, ahí dice seguridad, pero en general coloquémosle a todo políticas de protección de infraestructura crítica, política SIP, los procesos, las instrucciones, los procedimientos, terminando abajo con los registros y las evidencias que son cruciales para dar cumplimiento efectivo al requerimiento de la normativa, de la regulación. En este caso, una herramienta que pueda recolectar todos estos registros de los múltiples participantes sería muy, muy buena. Entonces, tenemos que gestionar múltiples controles, todo el ciclo de vida de estos controles, establecer las responsabilidades, tener el marco normativo, el personal, las tecnologías, tener los controles bajo un esquema de desarrollo que podría ser incluso, no ha funcionado mucho, bajo una mirada de desarrollo ágil de implementación. O sea, utilizar agilidad en la implementación del desarrollo marco normativo, en las capacitaciones, en la gestión perimetral, en la gestión de las estaciones o los sistemas, de los cibersistemas, tener un sistema de monitoreo, de alerta, tener la gestión documental, los respaldos, tener los diferentes controles que resguardan a cada uno de los sistemas, incluyendo los sistemas físicos, ¿okay? Prevenirnos de los ataques. Hay una serie, una lista grande. Como le digo, el estándar tiene 13 ámbitos y tiene 44 controles o requerimientos o ámbitos o subámbitos en los cuales exige algún tipo de cumplimiento. Para cada uno de ellos, uno debiera tener un plan de gestión de cumplimiento, gestión de planificar, implementar, revisar y corregir. Y como esto no lo puedo conectar de un zapatazo, perdónenme, no lo puedo implementar de una, así como agua va y aquí están los 44, sino que lo tengo que ir haciendo pausadamente, atendiendo los requerimientos del regulador, pero también atendiendo mis propios tiempos, mi propia disponibilidad de recursos, y aquí aplica un modelo ágil que hoy en día estamos aplicando en todos nuestros clientes. Entonces, si queremos implementar esta solución en ISO Tool SIP, digamos, para la infraestructura crítica, primero analizar la empresa y cuáles son sus instalaciones, los activos eléctricos, por lo menos en el ámbito eléctrico, en general los activos independientes del tipo de negocio. Evaluar los marcos regulatorios que apliquen, que podría ser uno o varios, establecer el grado, el nivel de aplicabilidad, o que por ejemplo, el NERSIP tiene unos niveles de aplicabilidad según el impacto hacia el sistema eléctrico interconectado que van de alto, medio o bajo, y según eso pueden aplicar 43, 39 o 6 controles. Entonces, el nivel de aplicabilidad podría variar incluso entre una instalación y otra, entre una subestación y una planta y otra. Entonces, eso también hay que gestionarlo. Establecer el gobierno o gobernabilidad de esta protección de infraestructura crítica, desarrollar el marco normativo asociado, levantar los inventarios bases de instalaciones, de cibersistemas, de ciberactivos, con los diferentes niveles de impacto. Por lo tanto, ese nivel de impacto me va a definir la cantidad de controles que voy a tener que implementar para cada activo, ciberactivo o instalación. Cuando tengo todo eso, puedo empezar a poblar esta plataforma, esta solución ISO Tool SIP, que me va a permitir activar el proceso de gestión digital. O sea, cuando lo activo significa que de ahí en adelante tengo todo eso ya montado en mi plataforma, y lo que haría a continuación es que esta línea segmentada ahora me va a cubrir todos los círculos, están un poco ovalados, todas estas acciones que colocamos acá, como mantener la gobernabilidad del marco normativo. Una vez que hago esta primera implementación, puedo expandir esta solución para que me gobierne o me apoye en la gestión de cada uno de todos esos temas. ¿Okay? Eso es lo que les quería comentar, y dado que necesitamos ver cómo se aprecia esto realmente en la práctica, quiero dejarlos con Gilbert Araujo, que va a ser la persona que nos va a mostrar realmente esta plataforma y cómo opera y cómo entrega soluciones hacia la protección de infraestructuras críticas. Así que, Gilbert, adelante. Muchas gracias.